Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Eh, bueno, un gusto tenerlo aquí en este conversatorio. Para nosotros es una alegría y saber más sobre usted, sobre el psicólogo, sobre un psicólogo educativo. Y para eso voy a dejar ya de hablar yo y le voy a dar la apertura a usted para que nos cuente desde el inicio, de partir desde un origen, desde quién es Wilman Ayala. Bien, Buenas tardes, bueno, doctor Wilman, perdón. buenas tardes, don Nelson. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias. Bien, la pregunta es extensa. Bueno, yo me permito manifestar que soy de origen de una familia bastante humilde. Yo nací el 4 de enero de 1969. Mis padres, Marco Antonio Ayala, y mi madre, soy la Amada Araujo. Provengo de una familia de emprendedores que han mantenido una tradición, si se quiere, del arte culinario aquí en la ciudad de Loja, por el nexo de unos 85 años más o menos. Bien, desde ese marco yo estudié en la escuela Miguel Jofrío, seguidamente mis estudios secundarios en el Colegio La Dolorosa, mis estudios superiores en la Universidad Nacional de Loja y una maestría en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Bueno, y manifestarle también que soy bastante afecto a la parte deportiva. Siempre estuve jugando el fútbol y combinando con algunos deportes. Más en mi situación bastante personal, diría que cuento con amigos de calidad que siempre venimos compartiendo y es más, tenemos grupos todavía desde la escuela, ¿no? Y me gusta compartir bastante con ellos. Tenemos afinidades en lo que son situaciones de lectura, que cuando a veces nos reunimos con ellos tenemos largas tertulias, ¿no? Entonces, desde ese marco de vista, desde ese punto de vista, luego ya de mi parte universitaria, soy casado, mi esposa Grace Paola, tengo 2 hijas y esa es también mi parte de hogar. Y mi parte profesional la he podido compartir en instituciones como el Beatriz Coda de Ayora, donde fueron mis inicios, por el año de 1995, llegué al colegio en el año 2000 y estoy hasta la fecha. Y estoy también como docente invitado de la Universidad Técnica Particular de Loja desde hace unos 10 años aproximadamente. No sé si algo se nos queda por ahí. Bueno, hablando sobre experiencias y todo lo relacionado, me vino una pregunta muy interesante acerca de cuál ha sido su experiencia como psicólogo educativo durante todo el transcurso en nuestra institución y que hasta ahora sigue aquí. Bueno, son varias las experiencias. Y una de las más gratificantes siempre ha sido poder trabajar con los jóvenes, ¿no? Desde ese marco yo digo de la siguiente manera: el Colegio Beatriz Coda de Ayora ha sido para mí una escuela de vida, porque ahí fueron mis inicios en el marco del trabajo de la psicología educativa. Tuve grandes maestros porque pude poder compartir con mis maestros que fueron en la universidad y que llegamos a ser colegas, ¿no? Y de ahí ellos fueron una escuela de trabajo porque
me dieron algunas herramientas muy, muy importantes para poder ir entendiendo, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo con los jóvenes. Desde ese punto de vista, inicié una labor. Bueno, en ese tiempo nosotros, además del departamento de psicología, teníamos la cátedra. Entonces, me acuerdo en ese tiempo trabajábamos educación sexual, ¿sí? Con los chicos del bachillerato yo tenía unos paralelos donde trabajábamos orientación vocacional y profesional y donde ya se trabajaba con lineamientos como la profesiografía, ¿no? Y eso para mí fue un inicio muy motivante para poder ir entendiendo en sí la carrera cada vez más. Y eso me permitió a mí generar procesos de investigación. Ahí en ese tiempo nosotros ya, por ejemplo, algo fue muy, muy importante, que nosotros escribimos nuestros módulos de estudio, ¿no? El de educación sexual y el de la proyección de la carrera y futuro, ¿no?, de los chicos. Entonces eso fue un inicial muy importante dentro de mis experiencias, empezar a poder escribir algo, ¿no? Luego de esos 5 años de bastante aprendizaje en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora, que lo recuerdo con mucho cariño, pude llegar a través de un concurso de méritos de oposición al Colegio Lauro Guerrero, en ese momento que sonaba como colegio militar, y gané un concurso y en la que empecé a trabajar como la denominación, como jefe del departamento de psicología. Fue un cambio total, unas normas de disciplina completamente diferentes, a considerar y tomar en cuenta que en el tiempo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora se mantenía también un régimen académico y de disciplina que era bastante renombrado en nuestra ciudad. Y llegué al colegio. Pero fue un cambio total, porque ahí los chicos todos formados, un régimen de disciplina completamente diferente, y comenzó a ser una experiencia para mí en la que a mí me permitió primeramente adaptarme a un régimen de trabajo, donde la poca experiencia que gané me permitió a mí generar la primera la primera feria de universidades en el año 2001. Recuerden, en ese tiempo era el Coronel Hernández, hicimos un evento bastante grande, sumamente costoso, que lo pudimos instalar en el complejo ferial, donde fue una experiencia sumamente gratificante para poder orientar a los chicos en su proyecto de vida. Vinieron las 3 ramas del ejército, me acuerdo, la universidad como la ESPE, universidades de Guayaquil, en ese tiempo que era la de comunicación Mónica Herrera, compartimos con las universidades de aquí de Loja, en fin, fue un evento magno, una experiencia sumamente fuerte, la veo que tan fuerte, porque con algunos jóvenes de las promociones de ese año, de esos años, que obviamente que están ahora entre los 37, 38 años, 36 por ahí, realmente siempre recuerdan esa ruta de orientación que fue para ellos en esos tiempos. Bueno, y de ahí fueron generándose varios proyectos. Pero antes de ello, una cosa que fue impactante para mí, yo siempre he trabajado con jóvenes, pero pasó una situación en la cual se extendió una oportunidad para mí. Me dijeron que trabaje con niños. Y para mí fue un aprendizaje. Entonces me apoyé con maestras como Irina Ordóñez, que me cuente cómo se trabaja con los niños, y yo me pude adaptar a esa situación. Sí, fue sumamente gratificante esa experiencia. Y después en el camino ya nos encontramos con el maestro Wilson Faikán y lanzamos el primer proyecto de apoyo psicopedagógico a través de las artes visuales para los niños que tenían algún problema de aprendizaje. Y después Wilson, que lo ha llevado con bastante éxitos. Luego lanzamos el proyecto Garabato Público, sí, que en sus inicios estuvimos como coactores,
y él ahora lo ha liderado bastante bien, ¿no? Sí, pero han sido experiencias sumamente gratificantes en sus inicios. Y así, yo diría las más relevantes, ¿no? Para no cansarles mucho. No, muchas gracias, de verdad. Todo lo que nos ha mencionado, de verdad cada día creo que se aprende más y con el transcurso de los años, su experiencia creo que no, no creo, es algo seguro que se ha ido fortaleciendo y también como dice, ha sido un arduo proceso para llegar a, por ejemplo, ahora, digamos, a que ahora pueda ya trabajar con niños y que al comienzo solo era con jóvenes, después con niños. Y ese proceso, quizá muchos no lo sepan, pero ahora que ya poco a poco nos estamos adentrando, me llena mucho de alegría porque es algo que yo no lo sabía. Entonces, em, me, 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 me emociona saber más sobre lo que, y habrá creo que más tiempo para comentar más sobre estos proyectos que se han ido dando. Bueno, hablando sobre experiencias del pasado y todo, yo le quería hacer una pregunta, otra, sobre, digamos, en su pasado, cuando usted estudiaba, em, ¿cuál ha sido una de las, qué recuerdos tiene usted sobre sus maestros, sobre la educación que tenía, ya sea malo o bueno, del colegio o de la escuela? Bueno, en, en escuela, una anécdota, chuta, el profesor de quinto grado, de cuarto, quinto, sexto grado, si no manejábamos las tablas de multiplicar, todo lo que implica las matemáticas, chuta, era castigo seguro con el profe. Él no perdonaba a ninguno. No sé si por temor, motivación, todos estábamos realmente calibrados con estas materias. Y ahí fue bonito porque también yo pude ser parte de la selección de fútbol de la Miguel Jofrío, casi todo el tiempo estuve vinculado en el deporte. Y de ahí pasé al colegio La Dolorosa, donde realmente me encontré con un profesor de impacto. Bueno, él ya falleció, el profesor de lenguaje, el licenciado José, bueno, José me acuerdo, ¿sí? Él, me acuerdo, en el segundo curso y tercer curso que fue mi profesor seguido, nos inculcó realmente de una manera bastante buena lo que es la lectura. Y hizo un estudio con nosotros, nos inculcó a que leamos solo autores lojanos, entre ellos Benjamín Carrión, Pío Jaime Alvarado, Pablo Palacios, ¿sí? Y obras lojanas, y desde ese punto de vista, él nos hacía debatir, y fue un aprendizaje sumamente gratificante con él. Fue un profesor de impacto, sinceramente, porque nos motivó a todos, mis compañeros, realmente el amor a la lectura. Y de ahí, con mis amigos, en esos tiempos de colegio, generamos un grupito, si ese grupito estuviera acá, los jóvenes dijeran que estamos traumados, ¿no es cierto? Y nos inculcamos, nos motivó a leer solo filosofía, como el método de Renato Descartes, y nos poníamos a discutir. Y cuando me acuerdo, yo seguí química, pero también nos daban filosofía, y el profe de filosofía, como anécdota, me decía, a ver, Wilman, esta es para usted, y nos daba un pensamiento filosófico para iniciar la clase, y me tomaba de primera mano a mí, yo recuerdo eso siempre. Bueno, cositas así que nosotros hemos podido ir pasando como parte anecdótica en el colegio. Y en el colegio de La Dolorosa continué con el fútbol, nuevamente seleccionado del fútbol. Fui parte de la primera asociación estudiantil de un colegio religioso que no se hacía acá, y fui el vocal principal de ciencias, me acuerdo. Fue algo muy impactante porque de alguna manera
quienes estuvieron al frente de nosotros, aquellos profesores, nos inculcaron actitudes para mejorar el liderazgo. Fue algo bastante bueno y gratificante. Bueno, como algunas de las anécdotas bastante